política de pacificación. El terrorismo se presenta como un hecho totalmente nuevo, sin precedentes en nuestra historia, como dije. Y aunque llevaba ya más de una década de iniciado, cuando yo asumo la presidencia, ninguno de los dos gobiernos anteriores había ideado una estrategia o trabajado con ella más allá de la mera represión militar. El expresidente Belaúnde pretendió minimizarlo al calificar a los terroristas como abigeos, ocultando la naturaleza terrorista de Sendero Luminoso. Tanto él como el expresidente García mantuvieron la visión antigua de enfrentamiento a un enemigo convencional, muy lejos de implementar una estrategia eficaz. En el escenario existente de inicio de los 90, yo trazo la línea maestra en la conducción de la lucha antiterrorista. Primero, involucrándome realmente en la conducción política. Y segundo, buscando la adhesión de la población. Es así como, tras ubicar claramente el objetivo, decido asumir el reto de restablecer el orden y la seguridad interna. Consciente que mi deber era garantizar la integridad de esa población a toda costa, ponerla a resguardo de los actos de violencia y sangre en el campo y la ciudad. Yo, como mencioné, no iba a ser el continuador de la política de mis antecesores. Política sin un norte definido, sin un análisis previo, sin involucramiento. Yo no llegué al gobierno con los conocimientos de un político, pero sí con los conocimientos de los problemas de un Perú que a través de mis viajes y experiencias como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y como simple ciudadano había realizado en esa década de los 80. Experiencia como la que me tocó vivir en el tricentenario de la Universidad de Huamanga, cuando, sin ser presidente de la República, no cedí al chantaje terrorista, hecho que más adelante relataré cuando toque el tema de las universidades. Creo que pude identificar la naturaleza nueva del enemigo que se enfrentaba. Por ello tuve claro que resultaba indispensable cambiar radicalmente la forma de enfrentarlo. Era imprescindible dar un viraje a la visión. Por ello empezamos a corregir esos graves errores y a producir cambios sustanciales a través de una política de pacificación nacional, que desde un inicio empecé a aplicar acorde con la situación de emergencia y de los constantes actos de violencia de los que gran parte de los peruanos hemos sido testigos. Posteriormente, procedimos a dar leyes que hicieron posible el juzgamiento de estos terroristas a cargo de los jueces sin rostro, así como una ley que tipificó al terrorismo como delito de traición a la patria, y después una ley de arrepentimiento dada el 12 de mayo del 92, la que proporcionó información clave que se tradujo a importantes logros en cuanto al desmembramiento de la fila terrorista. Lo que demuestra que por esa fecha mi gobierno estaba totalmente inmerso en neutralizar elementos terroristas con las armas de la ley.
pero había una diferencia fundamental. Esta nueva estrategia apuntaba principalmente a lo político, antes que a lo militar, a la inteligencia antes que a la mera represión. Es así como en el año 91, en mi gobierno, se prohíbe las famosas batidas y redadas. Se deja a un lado los temidos rastrillajes, entre comillas, que más que acercar, asustaban y alejaban a la población. Yo veía cómo estos rastrillajes se realizaban en medio de la madrugada, operativos abruptos y violentos, que lo único que generaban era el temor de una población que, por el contrario, necesitaba muestras claras de cercanía y de apoyo por parte de quienes debían de defenderlos. Rastrillaje que además no tenía ninguna eficacia, ya que, como personalmente constaté, el 100% de los detenidos en esos operativos al día siguiente ya estaban sueltos en la calle. Acabamos con las incursiones militares violentas contra poblaciones indefensas. Y es que dentro del concepto de mi nueva estrategia de pacificación, las balas no funcionaban más en la lucha antiterrorista. Era pues una labor básicamente constructiva, silenciosa y de inversión social, con una inversión que requería un manejo económico urgente sobre el que explayaré más adelante, pero que permitió arrebatarle al terrorismo sus siniestras banderas mientras nosotros recuperábamos como nuestro aliado principal al pueblo. Señor presidente, en 11 años de terrorismo se había detenido a 7.000 terroristas y nada menos que el 85% de esos criminales había sido puesto en libertad por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto mostraba la debilidad de nuestra legislación y de los organismos del Estado para enfrentarlos. En esta nueva estrategia, una de las principales armas comenzaría a ser el empleo de la inteligencia para llegar a las cabezas de Sendero Luminoso a través del esfuerzo de la DINCOT. Y paralelamente, el poder contar con un paquete de leyes indispensable para que esa estrategia pudiera aplicarse con efectividad. Es así como al amparo de la Ley 25.327, a fines de 1991, promulgó 37 decretos legislativos con esa finalidad. Los padres de la patria de ese entonces argumentaban que dichos decretos invadían fueros del poder legislativo y que conducirían a la militarización del país. Derogaron 10 de los 37 decretos y otros más fueron modificados hasta hacerlos casi inservibles. En ese entonces mi percepción era que el Congreso tenía como objetivo boicotear a Fujimori, que era la saga de una herida abierta, de aquellos que no me perdonaban haberlos arrasados en las urnas. Uno de los obstáculos para empezar a enfrentar al terrorismo era, pues, la posición política asumida por el Parlamento. Un Parlamento cuya consigna parecía decir de qué se trata para oponerme a Fujimori. Todo este paquete de medidas estaba orientado a los campesinos de los pueblitos del Perú, marginados de la sierra, de los pobladores de asentamientos humanos de los conos de Lima y, en una palabra, a salvar al Perú del terror.